Muy buenas tardes, muchas gracias porque Dios nos concede esta oportunidad de platicar nuevamente sobre diversos temas. Male, buenas tardes, ¿cómo estás? Monseñor, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Con que ya empiezan mañana el trabajo nuevamente en los juzgados. Así es, mañana ya regresan de vacaciones. Y ya seguir llevando casos. Bendito Dios, ahí vamos, trabajando. ¿Cómo te va de trabajo? Bendito Dios, no me puedo quejar, siempre son bendiciones. Cuando hay mucho hay que bendecir y cuando hay poco también. Ahorita tenemos poco trabajo. Ánimo, ánimo, ayudar a mucha gente que está necesitada, sobre todo en los problemas, en las cárceles, etcétera. Recuerden que nuestro programa es para compartir preguntas, dudas, sugerencias e inquietudes sobre cualquier tema religioso. Recuerden que tenemos el programa de los domingos y ahí sí se solicitan oraciones. Aquí es más bien, no porque no queramos hacer oración, la hacemos siempre, sino aquí es más bien para resolver preguntas, dudas o inquietudes que ya recuerden pueden enviar desde este momento al celular mensajes de texto 967-101-2955. Pueden comunicarse también directamente aquí a nuestra cabina 674-0623, donde ahora está Tere aquí ayudándonos. Gracias, Tere, por todos tus servicios. Recuerden también las aplicaciones que tenemos, Radio Tepeyac, @live.com.mx o también www.radiotepeyac.com. Este programa se transmite simultáneamente por las emisoras católicas de Comitán y pueden mandar su mensaje allá 963-634-1062 y la emisora católica de Santísima Trinidad Trinitaria 963-154-7780. Empezamos con nuestro habitual canto que nos inspira porque la palabra de Dios es la que queremos que nos guíe en todo momento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escuchemos un texto bellísimo que nos transcribe San Juan capítulo 6, versículos 26 al 29. Juan capítulo 6, versículos del 26 al 29. Jesús dijo a la gente: no trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a responder con un poco de más amplitud de las preguntas que nos hicieron favor ustedes de enviarnos desde hace 8 días. Pues ya nuestro público ya nos va tomando nuevamente en cuenta. Ahora tuvimos 19 mensajes hace 8 días. Algunos de ellos ya hicimos alguna pequeña referencia hace 8 días, pero con gusto hoy ampliamos la respuesta. Claro, preguntan: ¿es malo que invite a mis hermanas a misa? Ellas dicen que yo mando y dicen que para qué sirvo, que para qué estoy enfrente de la Santísima Virgen, que por qué estoy en un grupo de coro con los catequistas. Bueno, la primera pregunta: ¿es malo que invite a mis hermanas a misa? ¿Qué va a ser malo? Si a ti te gustó, por ejemplo, una película y que dices, vamos a verla, pues cuando a uno le gusta algo, quisiera que otras personas también lo pudieran disfrutar. Si tú dices, en tal parte hacen unos tacos deliciosos, vamos, yo les invito. Bueno, uno invita a aquello que nos parece que es correcto, que nos es conveniente, nos agrada, nos gusta. Si a ti te parece buena la misa, ¿cómo no vamos a invitar a otros? La misa no es una norma, una ley, una obligación, un peso, una costumbre. La misa es una fuente de gracia, de vida, es una fuente de esperanza, de fortaleza, de paz. Es una inspiración, es una energía para toda la semana y para toda la vida. Yo aprecio muchísimo la misa y por eso que más querría que mucha gente también pudiera participar en la Santa Misa. Eso obviamente que es un regalo, es un tesoro. Entonces no es malo que tú les invites. Ahora, hay que ver la forma prudente de hacerlo.
porque si uno está, dice y dice, hable y hable, insiste, insiste, llega el momento en que uno es fastidioso para los demás. Y hay que ser prudentes, hay que ver a qué horas, cuándo y de qué manera invitar. Si te dicen que para qué sirves, pues uno sirve para aquello que está haciendo. Si para trabajar, para estudiar, para ayudar a la comunidad. Que te dicen que para qué estás enfrente de la Santísima Virgen María, pues para imitarla, para invocarla, para pedir su protección. Que por qué estás en un coro de catequistas con los catequistas, pues queremos cantar y alabar al Señor. Entonces todo eso sirve, vaya que sí sirve. ¿Cómo no va a servir? ¿Qué dirías tú, Male, a una persona que nos hace esta pregunta? Considero también importantísimo el testimonio, porque a veces se nos llena la boca invitando, diciendo, vayan a misa, hagan esto, y luego de pronto en nuestros hogares somos unos ogros, somos unas peritas en dulce, que no queremos que para nada nos toquen, que no queremos que nos vayan a decir o corregir, y entonces pues no es un buen testimonio. Si no damos buen testimonio, entonces no sirve de mucho estar invite. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos como alejándolos de Jesús. Tenemos que proyectar a Jesús. Cuesta mucho, por supuesto que cuesta, pero tenemos que proyectar en nuestro rostro, en cada una de nuestras obras. Porque si no lo hacemos así, si con la cara agria les estamos diciendo vamos a misa, y llegando a misa nos dedicamos a criticar o a hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios, pues entonces va a ser un poquito contradictoria aquella invitación, y quizá también por eso aquellas dicen, no, pues yo no voy a ir a esa iglesia donde te enseñan a hacer lo que tú haces. Entonces, ¿cómo? Tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. Gracias. Mira, llega una pregunta que llegó hace 8 días, ya le dimos respuesta, pero no anoté yo el número que nos piden. Aquí en el número 2, Male, ¿nos pueden dar el número de la cuenta para ayudar a Radio Tepeyac si te molesto? Mientras yo leo algunas de las preguntas que nos están llegando. Dice una: soy una chica desesperada. ¿Será que tengo mala suerte en el amor? Es que siempre que un chico me pide ser su novia, después me doy cuenta que tiene esposa. Ya me ha pasado varias veces y todos resultan así. Ya no sé qué hacer y me duele porque los llego a querer tanto y quiero que me ayude, ya no sé qué hacer. Gracias por compartirnos esto que te pasa. Mira, en primer lugar, pídele a Dios: Dios mío, si me quieres para el matrimonio, ayúdame a encontrar una persona adecuada. Segundo, antes de que tú aceptes a una persona, averigua si es realmente libre, porque si realmente ya está comprometida, pues no le creas tan de inmediato a esa persona. Entonces fíjate un poquito en eso. Antes de decir sí, un noviazgo, el noviazgo ya es un paso. Primero empieza el conocimiento, los compañeros, la amistad, el trato, y ya hasta después podrá venir el noviazgo. El noviazgo no se hace de inmediato, no tan pronto como el primer día que te lo piden, ya luego, no. Uno tiene que tratar y conocer mucho a las personas antes de poder resolver si sí o si no. Pero si ya te ha pasado, mira, dale gracias a Dios de que te ha salvado, porque muchas veces uno se pudo haber comprometido peor con esas personas. Qué bueno que te diste cuenta a tiempo. Cuenta con nuestra oración. Male, ¿tú qué le dirías a esta muchacha que nos manda este mensaje? Pues a mí me recuerda mucho un pasaje bíblico de una personita que se le morían todos sus novios, y no recuerdo cómo se llama, Susana. La chica, se le morían todos sus novios. Entonces yo te recomendaría que vayas al Santísimo, que hagas oración, que le pidas al Señor que interceda, porque si te ha pasado muchas veces lo mismo, pues no sé, puedes traer por ahí cargando alguna cadena de maldición, quién sabe por qué. De pronto a nosotros en Renovación nos enseñan eso, y tenemos que ir al Santísimo y pedirle al Señor que nos libere, que nos limpie, para que podamos ser precisamente esos seres especiales y maravillosos en los que Dios soñó y nos proyectó tal vez para un matrimonio o para una vida de soltería, pero una vida feliz. Entonces hay que ir al Santísimo y pedirle a Dios que nos libere. Eso le diría yo. Ánimo, gracias, muchas gracias. Entonces, a la pregunta que nos hacen de el número de cuenta para ayudar a Radio Tepeyac, porque les decíamos que tenemos problemas aquí a veces técnicos, que a veces no tenemos. Por ejemplo, hoy nos llegó la información de que ya nos mandaron una piececita que nos costó casi 2,000 pesos a raíz de los rayos que cayeron aquí y nos dañaron. Entonces con trabajo la pudimos
pudimos conseguir y por eso a veces tenemos interferencias o interrupciones de nuestras transmisiones. La cuenta de Radio Tepeyac está a nombre de Felipe Arismendi Esquivel y o Pedro Humberto Arriaga Alarcón, o sea que cualquiera de los dos. Entonces es en el banco BBVA Bancomer, cuenta 28 35 56 75 80. Otra vez, 28 35 56 75 80. La clave interbancaria es 01 21 300 28 35 56 75 800. Otra vez, 01 21 300 28 35 56 75 800. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta que me hacen. Preguntan cuál es la finalidad del padre Bernardo Rangel, que está poniendo una obra de teatro. Le voy a preguntar a él, porque yo no podría dar la respuesta cuál es la intención que él tiene. Doña Guadalupe Ruiz de Fernández, dentro de 8 días con todo gusto le damos una respuesta al respecto. Vamos con la siguiente pregunta de esos 8 días que decía: sí, mi esposo anda con otras personas. Hay momentos que quisiera dejarlo. ¿Qué me aconseja? Obviamente, cuando hay una infidelidad comprobada, la iglesia permite no un nuevo matrimonio, porque eso Dios no lo permite. La iglesia permite una separación. Cuando hay una infidelidad comprobada, la iglesia permite una separación. La separación significa eso, es decir, no se puede convivir con alguien que anda con otras personas. Pero lo primero hay que comprobarlo, porque a veces pueden ser imaginaciones, celos excesivos o malas interpretaciones o alguien que dice cosas que no son ciertas. Luego hay que dialogar mucho. Oye, tengo estas pruebas, me dicen esto, tengo estas señales, ¿qué pasa? ¿A qué se debe? Quizá lo niegue la persona. Pero si uno tiene pruebas, aquí están estas pruebas, que estos mensajes, que estas fotos, que estas palabras que me dijeron, etcétera, etcétera. Uno tiene que tener pruebas y dialogar. Después acudir a personas que les puedan acompañar y orientar, los padrinos de bodas, por ejemplo, los familiares, los papás de la persona, sin dialogar. Lo último es una separación. Lo más último será un divorcio, pero la separación es una forma que puede ayudar a que las cosas se puedan replantear. Pero habría que platicarlo. Y si usted gusta, lo platicamos personalmente. Y si él acepta que lo platiquemos conjuntamente, sería mucho mejor para poder ayudar a encontrar alguna solución. Nos siguen llegando preguntas que dicen... Así es. Buenas tardes, una pregunta sin ofender. ¿En qué ayuda el que se hace llamar papa, los cardenales, los purpurinos, todos los demás? Gracias. Gracias por su pregunta. ¿En qué ayuda? Pues en que continúe el trabajo de Jesús. El papa continúa el trabajo que Jesús le dejó a Pedro. Los cardenales son colaboradores, consejeros inmediatos del papa. Purpurinos no es un término que exista, pero les pueden llamar los purpurados. Purpurados es lo mismo los cardenales por la ropa que les ponen en las ceremonias importantes. Y todos los demás, dentro de 8 días le daremos ya respuestas con la Biblia directamente, porque sí es importante su pregunta y gracias por compartírnosla. También Princesa escribe y dice: buenas tardes, Monseñor Felipe. En esta ocasión tengo 2 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una orden y una congregación? Y la segunda, ustedes los sacerdotes con tantas cosas que escuchan con los feligreses o escuchan una confesión, ¿acuden con un psicólogo o cómo le hacen para desahogarse? Gracias, que tenga una excelente semana y Dios lo bendiga. Gracias, Princesa. En cuanto a la pregunta, diferencia entre una orden y una congregación. La orden son de las congregaciones más antiguas, los dominicos, por ejemplo, o la orden de los que son monjes, que hay distintas órdenes de monjes, los benedictinos, por ejemplo. Hay muchísimas órdenes. Las congregaciones son más recientes, diríamos. Nosotros tenemos un psicólogo. Yo tengo el psicólogo mayor, es el sagrario, es Jesucristo. Yo acudo a él. Y obviamente que escuchamos tantísimas situaciones de las personas, rezamos por ellas, pero normalmente no nos acordamos de lo que la gente nos dice. Normalmente. ¿Por qué? Porque lo ponemos en las manos de Dios y Dios se encarga de las personas.
También preguntan, buenas tardes, monseñor, tengo una duda, ¿cuál es el rostro de Jesús? El verdadero. Gracias, un saludo para usted y su acompañante. Bueno, el rostro de Jesús es el que nos manifiesta el Evangelio, Pero después tenemos en la Sábana Santa de Turín algo que quedó plasmado de las huellas de la Sábana Santa con que envolvieron el rostro de Jesús, y ahí hay un rostro sumamente importante. Platicaremos de esto dentro de 8 días, mientras continuamos con las preguntas de hace 8 días. Gracias por seguir mandando sus mensajes. Preguntaban, ¿decir el Padre Nuestro es malo? Eso dicen las sectas. ¿Qué va a ser malo? Si fuera malo, Jesucristo no nos lo hubiera enseñado. Vamos a leer directamente, si tienen ustedes con qué apuntar las citas, Mateo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, versículos del 9 al 13. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Cómo va a ser malo si Jesús nos lo enseñó? Esta es la versión que nos da San Mateo. San Mateo nos dice como Jesús nos lo dijo, y después tenemos la otra versión que nos da Lucas, en el capítulo 11, versículos del 2 al 4. Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Es la versión que nos da Lucas, un poco más breve, pero es el mismo contenido. Y se explica que la versión sea un poco diferente en cuanto a algunas palabras, porque recuerden que los evangelios no se escribieron de inmediato, no había ahí una computadora, un taquígrafo que fuera escribiendo lo que Jesús iba diciendo, no, él lo iba predicando. Y es hasta 20, 30, 40 años después que se pone por escrito, y es explicable que hay algunas diferencias, pero son pequeñas. Entonces, ¿qué va a ser malo? Es todo lo contrario, es la síntesis de la mejor oración. Si usted no sabe qué decirle a Dios, diga el Padre Nuestro, porque Jesús así nos enseñó a hablarle a nuestro Padre del cielo. Vamos con la siguiente pregunta de hace 8 días. Sí, decían, soy de las Chuapas, Veracruz. Hace 5 años falleció mi esposo. Tengo todavía el anillo de boda. ¿Es malo que lo tenga? Un saludo muy cariñoso por allá, por aquellos rumbos de las Chuapas, Veracruz. Ya hace 8 días decíamos que usted puede conservar el anillo como un bonito recuerdo. Eso no pasa ninguna cosa mala, no es nada malo, al contrario, es un bonito recuerdo. Pero vamos a leer un texto de Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 3. Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 3, donde nos dice cómo cuando fallece una de las dos partes, ya la otra parte queda libre. Dice San Pablo. Así, por ejemplo, la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere queda libre de esa ley. Entonces, Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 3. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, usted podría, yo no le estoy diciendo que lo haga, pero podría casarse nuevamente por la iglesia. ¿Por qué? Porque ya efectivamente cuando Dios dispone que las cosas sean así, que fallece una de las personas y a la otra persona queda libre. Pero quiere decir que si usted recuerda con el anillo o con tantos recuerdos, tantas fotos, eso no es malo, al contrario, es bellísimo. Y si usted ha decidido permanecer ya sin otra relación, adelante. Es un buen recuerdo porque su esposo desde el cielo le estará también acompañando. Y rezar, recordarles, eso no es nada malo, todo lo contrario, es muy hermoso también. Ausencia de Cozumel, Quintana Roo dice, ¿qué pasa cuando se cae una imagen de algún santo y se rompe? ¿Es cierto que nos castiga Dios? Nuevamente gracias, Ausencia, por contactar nuestro programa. Un saludo cariñoso para allá, para Cozumel, Quintana Roo. No pasa nada. Si le cae a uno la imagen, es como si te pongo un ejemplo, se te cayó la foto de tu papá o de tu mamá, pues no pasa nada. No es que uno lo tire y lo pisotee. Si uno lo tirara a propósito, lo destruyera, lo pisoteara la imagen, obviamente ya tendría alguna responsabilidad. Pero ni aún así Dios nos castiga.
Dios no quiere castigarnos por cualquier cosa que hagamos. Si nuestro Dios fuera un Dios castigador, qué mal nos iría. Nuestro Dios es un Dios comprensivo, paciente, misericordioso. No tengas miedo, ausencia. No tengas miedo, no te pasa nada, al contrario. Obviamente uno le puede decir, ay, Dios mío, perdóname, Virgen María, perdóname, San Juditas, perdóname. Pero no es que sea una culpabilidad. Y repito, en algunos momentos se nos puede caer accidentalmente. Y aunque alguien lo tirara a propósito, Dios tiene un corazón más grande que el nuestro. Y Dios en ese sentido no tendría así como la intención de estarnos a cada rato apuntando nuestras fallas para castigarnos. No, calma, ausencia. Dios le bendiga. Jacinto Jiménez escribía y decía, ¿es pecado comulgar 2 veces al día en diferentes misas? Yo creo que es la misma pregunta que está llegando ahorita, no sé, se decía del mismo Jacinto Méndez que dice... Buenas tardes, Monseñor Felipe. ¿Es pecado o malo comulgar todos los días? Bueno, tiene una pequeña variante. Sí. Jacinto Jiménez preguntaba comulgar 2 veces al día en diferentes misas, y esta pregunta que acaba de llegar es si es comulgar todos los días, ¿qué va a ser pecado? ¿Cuántas veces come usted? Si se puede 3 veces, mejor. ¿Es pecado comer 3 veces al día? ¿Qué va? Si no lo hace uno, pues bueno, a veces no se puede, siquiera 2 veces, por lo menos una. Entonces, si comemos todos los días, es para alimentarnos. Yo comulgo todos los días. Para mí es esencial el alimento. El alimento de vida eterna, lo que decía Jesús ayer en la celebración de la misa, Juan capítulo 6. Yo soy el pan de la vida. Quien coma de este pan ya no tendrá más hambre. Entonces vamos a alimentarnos todos los días si es posible. Pero volvemos a la pregunta de Jacinto Jiménez. 2 veces el mismo día. Ya lo explicábamos. Incluso hasta 3 veces si hay razones distintas. Decíamos un ejemplo. Si en la mañana vas a misa dominical normal y en la tarde vas a la misa de un difuntito, puedes comulgar porque son motivos diferentes. Si fuiste a una graduación a mediodía y en la tarde unos 15 años, son motivos diferentes. Así es que no es ningún pecado, es un alimento. Es lo mismo que si en la mañana fuiste a comer con unos compadres, a desayunar porque fue el cumpleaños de alguien, y en la tarde te invitan porque son los cumpleaños o la fiesta de otra persona, no pasa nada. Siempre y cuando sean motivos diferentes realmente para poder acompañar. También preguntan, señor obispo y hermana Male, reciban muchos saludos, estoy escuchando en la comunidad San Antonio Los Baños, soy Felipe Ruiz Collazo. Un saludo muy cariñoso a Felipe Ruiz Collazo y a toda la comunidad de San Antonio de Los Baños. Sí, también nos decían la semana pasada, Jacinto Jiménez, decían, mi mamá está enferma, pero ella cree mucho en los brujos, ¿qué puedo hacer? Mire, le vamos a dar respuesta con algunos textos bíblicos que son duros para estos casos. Mire, en primer lugar, Éxodo capítulo 22, versículo 17. Es una palabra muy dura, sobre todo típica del Antiguo Testamento, en que efectivamente Dios, cuando todavía la humanidad estaba muy salvaje, no entendían de razones, Dios daba normas muy duras, que después el Evangelio ya matiza y corrige en algunos aspectos. Pero vean los que dice Éxodo capítulo 22, versículo 17. No dejes con vida a las hechiceras. Fíjense, qué fuerte, repítelo porque es durísimo eso. No dejes con vida a las hechiceras. Es decir, a los brujos, a los hechiceros, le dice, elimínalos. Vean qué duro es, como es una pena de muerte. Es durísimo lo que dice. Claro que no conviene que uno diga, vamos a matarlas. No, porque en algunos pueblos han hecho eso. Que alguien lo consideran brujo y entre todos lo matan a pedreadas. Eso sí no se puede. Eso sí no se debe hacer. En el Antiguo Testamento hay normas que Jesús después dice que ya no, porque era un tiempo cuando, como dice en relación con el matrimonio, ¿por qué Moisés les permitió el divorcio? Dice Jesús, porque eran de cabeza muy dura ustedes, no entendían de otra manera. Pero no debe ser así. Y Jesús corrige eso, dice Mateo 19. Vamos a ver otro texto de San Pablo, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos:
fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones y sectarismos. Y San Pablo es muy claro, dice que quien haga todas esas cosas no tiene vida eterna. Y ahí entre tantas cosas enumera exactamente la hechicería. De acuerdo con la palabra de Dios, no se puede acudir a hechicerías o a brujos. Leamos otro texto de Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. La luz de la lámpara ya no alumbrará más en ti, ni el canto del novio y de la novia se oirá más en tus calles, porque tus negociantes llegaron a ser los señores de la tierra, y con tus maleficios engañaste a todas las naciones. Con tus maleficios, los maleficios es eso, las brujerías, las hechicerías. Entonces dice, todo eso debe desaparecer. Es lo que dice claramente la palabra de Dios. ¿Nos está llegando otro mensaje, Male? Claro que sí, dice, buenas tardes. Mi esposa y yo casi vamos a cumplir 5 años de estar juntos y no nos hemos casado por la iglesia. Mi esposa no quiere casarse. Dice ella que así está bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que leer la Biblia. La Biblia es muy clara cuando Dios quiere esta unión y Dios bendice esta unión. Casarse por la iglesia no es un yugo, no es una cadena, es al contrario, es una fuerza, una energía que da Dios. Es la cercanía de Dios con los esposos para que puedan amarse más, profundizar más su relación, su comunión de corazones. Dios no quiere el daño, sino el bien de la comunidad y de la familia. Casarse por la iglesia no es, repito, solamente el gasto, una ceremonia social. Es la bendición de Dios, el cariño de Dios, el amor de Dios, la bendición del Señor que no nos deja. Entonces, bien importante para poder disfrutar la gracia de Dios. Pero volvamos a lo que nos decían hace 8 días. Claro que sí, preguntaban. Un tío está enamorado de una chica, pero ella le dijo que no. Ya son 3 veces que le dijo que no quiere nada con él, pero ahora la chica coquetea con mi tío. Él está triste y quiere dejar de ser ministro. ¿Qué podemos hacer? Vamos a recordarles algo que hemos leído con mucha frecuencia de lo que Jesús mismo nos indica de qué hacer cuando alguien es ocasión de pecado para otra persona. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que todo el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Es la palabra de Jesús, repito, muy dura, Porque si antes se permitía hasta el divorcio, dice Jesús, por la dureza de su corazón, eran de cabeza dura. Pero dice, eso no debe ser así. Y aún más, dice alguien, si tiene malos deseos tras de una persona, eso es un desorden interior, que no hicimos nada malo. No, pero en tu corazón ya está pervertido. Aquí lo que importa no es la acción exterior, sino el corazón, que el corazón esté limpio. Por tanto, pues ojalá que esta relación se termine y no haya este tipo de coqueteos, porque no es lo correcto. Cuando una persona está libre, que siga libre. Cuando la persona ya está comprometida, pues que respete sus compromisos. Gracias por los mensajes que nos están haciendo favor de enviarnos. Vamos a una pequeña pausa, pero recuerden, pueden seguir mandándolos al celular para mensajes de texto 967-101-2955, 101-2955, o al teléfono de cabina 674-0623. Recuerden también las otras aplicaciones, Radio Tepeyac, @live.com.mx, o al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com, o los teléfonos para mensajes de texto a la emisora católica de Comitán 963-634-1062, y la emisora católica Santísima Trinidad en la Trinitaria 963-154-7780. Regresamos. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida?
¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos. Pregúntale
Estamos de regreso con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Comparte tus preguntas. No te quedes más con la duda. Pregúntale al obispo. Muchas gracias, continuamos recibiendo sus mensajes, los leemos, daremos una respuesta breve ahora y dentro de 8 días, Dios mediante, la ampliamos. Dicen: buenas tardes, yo conozco a una persona que frecuentemente asiste a recintos para hacer maldades a su prójimo. ¿Qué hacer? Ella es mi compañera de trabajo. Desde Gracias. luego que dale un buen consejo. Lo que leíamos hace rato, esas citas de la Biblia son muy duras, ¿eh? Éxodo 22:17, Gálatas 5:19-21, son muy duras esas expresiones. A Dios no le gusta eso y que alguien quiera hacer mal al prójimo, al contrario. Lo que nos pide Dios es que hagamos el bien. Sí, también preguntan: buenas tardes, monseñor, hace 2 meses falleció mi suegra y ahora la estoy soñando y me dice que no se va a ir hasta que encuentre su dinero y me dijo que la visitara. Ella se quitó la vida. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, pedir mucho por esa persona. No somos quien para juzgarla porque decidió quitarse la vida. La iglesia nos invita a que no condenemos, no juzguemos, sino que al contrario, vamos a orar por esa persona. Pero no tenga miedo, ore por esa persona. No le va a hacer nada, no le va a pasar nada, de veras, no se preocupe, no se angustie. También nos preguntan: buenas tardes, una pregunta. ¿Cargamos con el pecado de juntarnos con la persona que se relacionó con la cuñada? ¿Es pecado? Bueno, esa pregunta ya ha llegado varias veces y ahora, hace 8 días llegó, son la número 10. Claro, ¿Vale? ¿Qué dice? con esa dice: ¿es pecado meterse con un cuñado o cuñada? ¿Nos podemos juntar con esa persona? Y la siguiente, la número 11, es igual. Si esta persona tuvo relación con la cuñada y lo sabemos y nos juntamos con esa persona, ¿cargamos con su pecado? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que no es correcto que alguien se meta con su cuñado o con su cuñada. Eso está totalmente condenado, es una infidelidad. Eso es una cosa que Dios de ninguna manera quiere. Ahora, si usted dice, sabemos que pasó eso, y si nos juntamos con esa persona, ¿cargamos con su pecado? Depende. Si uno se junta con esa persona para, qué bueno, felicidades, ¿cómo te fue? Ánimo, échale ganas, tú puedes. Si fuera en ese plan, sí es pecado, porque estamos colaborando con el mal, con un consejo. Ahora, si nos juntamos con esa persona porque es parte de la familia, y pues hay que convivir con la persona, no somos quien para juzgar ni para condenar, al contrario. Si podemos convivir con esa persona, tratarla, relacionarnos con esa persona para ayudarla a que cargue con su pecado, en el sentido de que reconozca su error, se arrepienta, pida perdón a Dios y reenderece la vida, obviamente hay que juntarse con esa persona. Que no digamos, esa persona es muy mala, yo no me junto con ella. No, Jesucristo vino por los pecadores. Jesucristo vino y nos invita a que nos acerquemos a aquellos que están más necesitados de la misericordia de Dios. Si juntarse para que uno esté de acuerdo y aplaudir, no. Juntarse para invitarle a la conversión y que las cosas se enderecen, ahí sí. También preguntan: buenas tardes, monseñor. Quisiera saber por qué en el catecismo los 10 mandamientos, no sé, dicen no conyugue en la Biblia, pero no, dicen que los obispos lo han cambiado. ¿Será cierto? No sé si esté bien escrito o... No sé a qué se refiere, a ver, no se entiende bien. No coinciden, tal Dice, vez. quisiera saber por qué en el catecismo los 10 mandamientos no coinciden con la Biblia. No coincide, debe ser. Sí, yo no coincide con la Biblia. Dicen que los obispos lo han cambiado. No, lo que pasa es que se ha hecho el catecismo, es como un resumen. El catecismo, el mandamiento lo tenemos en Éxodo capítulo 20, después lo repite Levítico y otras partes, Deuteronomio igualmente. Pero no coincide en cuanto a que los mandamientos son muy escuetos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tú jurarás el nombre de Jehová. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre. Lo dice de una forma muy escueta, sobre todo los primeros. Los versículos 1, 2 y 3 en la Biblia son mucho más amplios, pero no se cambia. Se cambia la formulación por memorizarlo, pero nada más. También preguntan: tengo una duda, ¿qué hacen los brujos? Hacen muchas cosas, invocar que a los disque espíritus, o le dan a unos una serie de brebajes de cosas para esto y aquello más allá, o dicen que te adivinan, que te hizo esto, te hizo más aquello a otra persona. Obviamente que eso solo Dios lo puede saber. También preguntan: buenas tardes, señor obispo.
Si una persona que está casado por la iglesia y se separa de su esposa y después de un tiempo se vuelve a casar por la iglesia, ¿el primer matrimonio se puede anular? No, Gracias y bendiciones. Depende. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, alguien se casó en tiempos en que el padre que estaba aquí excluido de la comunión eclesial hizo matrimonios por todas partes, esos matrimonios son nulos. Aunque sea casado por la iglesia, no valen. Pero si el matrimonio estuvo bien hecho, con todas las normas, solo Dios lo puede destruir. El capítulo 19 es muy claro, y el libro del Génesis, capítulo 1 y 2, son muy claros en ese sentido. Entonces no se puede anular. Se puede ver si fue nulo desde el principio. Repito, cuando el ministro no estaba autorizado, como esos matrimonios que ves en la playa, en Acapulco o en Cancún, dice que llevan padres y ni padres son, esos matrimonios no valen. O sea, aunque digan que se casaron por la iglesia, no fue verdadero matrimonio también. Siguen escribiendo, dice, buenas noches, no sé qué hacer. Salí con mi novio y me tocó y yo lo toqué a él y me arrepiento, ¿qué puedo hacer? Mira, lo que decíamos ya hace rato de esa cita de la Biblia es muy clara. Vuelve a leer capítulo 5 de San Mateo, Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, vas a encontrar una respuesta. Dentro de 8 días la ampliamos. Sí, preguntaban la semana pasada, ¿qué pasa cuando una persona va a misa, no comulga, pero puede comulgar, piensa que casi todos los que comulgan al rato siguen pecando? Bueno, todos somos pecadores. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4. Todos somos pecadores. Si alguien va a misa, no comulga, y no comulga porque dice al rato vuelvo a pecar, al contrario, ¿tú qué vas a decir? Yo no como hoy porque mañana voy a volver a comer. No, si no comes hoy te da más hambre. No digas, es que no como porque pues ya después ya se me quita el hambre, por favor. Pues al contrario, necesitamos comer y alimentarnos para estar más fuertes, desde luego. Sí, Lucas dice, estén atentos, si tu hermano llega a pecar, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Pero sigue diciendo todavía más, es decir, que hay que seguir perdonando. Vamos a encontrar otra cita que responde a la pregunta número 13 de hace 8 días, dice. De hace 8 días. La pregunta dice, 13. ¿qué gran pecado será que te confiesas y vuelves a pecar con el mismo pecado? ¿Qué se debe hacer? Vamos a ver lo que nos dice Jesucristo mismo, Lucas capítulo 7, versículos 47 al 48, que todo mundo podríamos fallar. Dice, te aseguro que sí, ella da tales muestras de amor es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Efectivamente, es decir, Dios nos perdona porque fallamos, y fallamos muchas veces, no una sola vez, fallamos muchas veces y Dios quiere perdonarnos siempre. Ahora, una cosa es que digas, me confieso y sigo igual. No. Confesarse significa, quiero cambiar. Es como si te bañes, por ejemplo, te caíste en el lodo, te vas a bañar y al ratito saliendo de bañarte otra vez te vas al lodo. ¿Para qué te bañas? Ahí sí. Pero si la persona quiere de veras curarse, sanarse, si la persona quiere quedar limpia, se confiesa es con el deseo de cambiar. Ahora, somos frágiles y a veces podemos fallar y caer en el mismo pecado, pero para eso está la gracia de Dios, para ayudarnos precisamente a salir de ese pecado. Yo les animo a que nos confesemos lo más que podamos para salir de nuestros pecados. También preguntaban la semana pasada, tengo problemas con mi familia, ya he hablado con mis 3 hijos y mi esposa. Tenemos un negocio que nos da el sustento, pero son muy flojos, no me ayudan y mi esposa los tolera. ¿Qué debo hacer? Ya se me está acabando la paciencia. Si no fuera por mi mamá que está muy enferma, ya los hubiera dejado. Me siento mal y solo. ¿Qué me aconseja? Mire, yo le voy a decir lo que dice San Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice San Pablo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Sí, porque cuando estábamos con ustedes les dábamos esta norma, el que no quiera trabajar, que no coma. Eso es muy claro, ¿eh? El que no quiera trabajar, que no coma. Si los hijos son muy flojos, no le ayudan y su esposa los tolera, lo están mal educando. Usted exíjales. Tienen que trabajar, tienen que ayudar, y si no, pues no les damos ni para su celular, ni para ir al cine, ni para su recreo en la escuela. No, hay que írselo ganando. Yo cuando era niño, mi papá me enseñó a trabajar y a veces no le gusta a uno.
No le gusta a uno mucho que lo hagan trabajar, pero qué bien le hace que nos vayan educando para poder trabajar. Siguen las preguntas en estos momentos. Dice, saludos, los escuchamos en Saclamantón, soy Mari. Y arriba dice también, buenas noches, Monseñor Felipe, saludos, ¿qué puedo hacer? Falleció mi mamá, me siento muy mal y muy confundida. Obviamente que ojalá que no hubiera pasado eso, pero cuando ya pasó, pues ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que no queremos nadie. ¿Qué hacer? Pues pedir a Dios mucho por ella y saber que ella no está lejos, está cerca de ti, estando desde el corazón de Dios, está junto a ti. No pienses que te han abandonado, no, nuestros seres queridos nos siguen acompañando. Encomendemos a tu mamá con mucha confianza y con mucho cariño al amor de Dios. También preguntan, buenas tardes, soy Paco. Mi duda es, ¿por qué ahora no se pueden casar entre familias y antes cuando Adán y Eva se casaron o reprodujeron entre hermanos para crear la humanidad? Se ve que no escucharon lo que dijimos hace 3 o 4 lunes sobre esta misma pregunta que nos hicieron. Los términos de Adán y Eva no significa dos personas como hoy Pedro y María, sino significan la humanidad. Dentro de 8 días vamos a dar una explicación. No es que, por ejemplo, que Caín se haya unido a su propia mamá. No. Ahí no habla más de hermanas o de hermanos o de parientes o de otras familias. Pero vamos a explicar esto, cómo hay que entender los 11 primeros capítulos como una simbología. No tiene que ser algo meramente así físico y material. También preguntaban, ¿puedo confesar y comulgar, ya que tiene 8 años que mi marido está en los Estados Unidos? No estamos casados por la iglesia y ya no tenemos una relación de matrimonio. Sí, es una pregunta muy oportuna. Mire, si ya no hay relación entre ustedes, sí podría confesar y comulgar. Máxime si tiene tantos años y si ya no hay una relación con ustedes. Pero habría que aclararlo. Si, por ejemplo, él viene de cuando en cuando, le habla o le manda algún tipo de apoyo, o sea, alguna relación. Pero si efectivamente ya no hay ninguna relación entre ustedes, obviamente que sí podría confesar y sí podría comulgar. Preguntaban también, ¿no será más ofensa a Dios recibir el cuerpo de Cristo y seguir con la misma vida de pecado? Obviamente que sí. San Pablo en este sentido, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, es bien duro. Cuando dice que alguien comulga el cuerpo de Cristo y no se da cuenta de lo que está haciendo, se come su propia condenación. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Por eso, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Vean qué fuerte es, ¿eh? Qué fuerte es. Seguir pecando como si nada pasara, ciertamente es muy, muy reprobable. Nos dicen también hace 8 días... A ver, preguntaban, dice, 17. Tengo un novio, él no tiene ninguna profesión y yo sí. El problema es que mi mamá no me acepta con él. Ya llevamos 6 años de novios y desde que yo era muy pequeña nos conocimos. La verdad es que nos amamos, tenemos 24 años de edad, ¿qué puedo hacer? Si ustedes se quieren, se comprenden, se respetan, se valoran, si él es una persona que vale la pena, aunque no tenga ninguna profesión y tú sí la tienes, pregunta a tu mamá, bueno, ¿por qué lo menosprecian a él? ¿Porque no tiene un título? Pero si es una persona buena y recta, hay gentes muy buenas y muy rectas, muy santas y muy dignas, muy de confianza, aunque no tengan ningún título universitario o ninguna profesión. Hay gente buenísima. Es cierto que con el tiempo puede haber algunos problemas. ¿Qué significa? Que si él tiene ciertos complejos de inferioridad ante ti, que se siente inferior, algunas veces le puede salir el machismo, el alcohol, como una forma también para demostrarse que él puede, que sabe, que tiene más que tú. Un poquito puede haber ese problema. Analícenlo, platíquenlo entre ustedes dos, que no haya como esa competencia, ver quién es más, quién sabe más, quién tiene más, quién puede más. Porque a veces puede venir esa competencia. Hemos tenido algunos casos en que alguien que es una joven universitaria y el esposo un hombre muy trabajador, pero con el tiempo él quiere decir yo soy el que manda, yo soy el importante en la casa. Hay un poco de problemas, pero platíquenlo, dialóguenlo entre ustedes mismos y esperamos que puedan llegar a una buena decisión.
También preguntaban, ¿será que puedo ingresar con las hermanas Clarisas? Lo que pasa es que sueño con esa congregación. ¿Será que es mi vocación? A ver, soñar no es el único criterio, pero es una forma que te puede ayudar. Yo te recomendaría hablar con ellas. Aquí tenemos varias de ellas, aquí en Leñadores, por allá en el barrio De Candelaria. Ahí están ellas, en varias partes están, o allá en la Florecilla. Platica con ellas de veras, porque te pueden ayudar. La vocación se manifestaría, ¿te interesa Dios? ¿Te ayuda, quieres ayudar a los demás? ¿Eres una persona normal, integrada en tu familia? ¿Te gusta hacer el bien, ayudar? ¿No eres una persona floja e irresponsable? Es decir, que no sea por huir de tu casa. Si es por consagrarle tu vida al Señor, adelante. También decían, una oración por mi familia, lo sintonizamos en Malpaso. Con mucho cariño, y seguimos ahora leyendo algunos mensajes que nos han llegado. Llevo 20 años con mi esposo y sospecho que anda con otra persona. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejaría? ¿Es pecado estar viviendo con él? Gracias y saludos. Mire, primero hay que aclarar las cosas, porque dice usted sospecho. Aclare las cosas, porque mientras no se aclaren las cosas uno puede estar viendo más de la cuenta. ¿Es pecado estar viviendo con él? No, pecado no es. El pecado sería de él. Pero aclaren las cosas para que salga de esas dudas también. Dice también, Monseñor, tengo una niña de 7 años. ¿Ya se puede preparar para la primera comunión? Ya sabe leer y escribir, gracias. Hay que empezar un proceso de preparación. Normalmente aquí la primera comunión se hace entre los 8 y los 9 años, para que tengan un poco de más conocimiento, de más madurez, puedan apreciar y valorar más. Pero yo hice la primera comunión a los 7 años. Y en aquellos tiempos no éramos tan listos como ahora las juventudes de hoy, los niños de hoy son más listos que en aquellos tiempos. Pero obviamente que sí nos prepararon convenientemente. Aquí lo importante es la preparación. Ahora, la preparación puede durar de 1 a 2 años, porque hay en las parroquias ya varios procesos de preparación para la primera comunión. Pero ya puede empezar a prepararse. Qué bueno que ya sepa leer y escribir. Ahora, hay que ir a ver con el sacerdote o las religiosas para que le vayan preparando y puede hacer una bonita primera comunión. Y desde luego que si se ve, de acuerdo con el juicio del párroco, de la religiosa y de los catequistas, que es una persona que ya tiene la madurez para distinguir lo que es un alimento común y corriente de lo que es el alimento de la Eucaristía, ya podría empezar a prepararse. Claro que sí, felicidades por esa niña. Dicen también, saludos Monseñor y hermana, soy Mario de la Diaconía San José Buenavista, me gusta mucho el programa, hay que seguir adelante. Gracias Mario, y un saludo muy cariñoso a la Diaconía de San José Buenavista, adelante con la bendición de Dios, ánimo. También dicen, señor obispo, disculpe, ¿qué significa que soñé con la Biblia en una casa donde había un monte grande y tenía miedo? De pronto escuché una voz que me decía, no tengas miedo, y de pronto tenía unas rosas que eran de la Virgen. Soy la señora Alejandra Martínez. Oye, doña Ale, qué envidia me dan sus sueños. De veras, qué bonito sueño, ¿eh? Qué bonito sueño. Primero, sueña con la Biblia. Es una bendición. En una casa grande donde había un gran monte, y usted dice, bueno, tenía miedo, pero me dice, no tengas miedo. Eso de no tengas miedo es una frase muy bíblica. Es una frase que encontramos a cada rato. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Esa expresión, no tengas miedo, yo estoy contigo, se encuentra muchísimas veces en la Biblia. La misma Virgen de Guadalupe le dijo a Juan Diego, no tengas desconfianza de ti mismo. Y aquí habla usted de unas rosas que eran de la Virgen. Qué bonito sueño. Felicidades, que Dios me la bendiga mucho. ¿Qué significa? Pues que significa que la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios, si nos dejamos guiar por ella, nos eleva, nos lleva a un monte grande, nos quita nuestros miedos y hasta florecemos, aunque sea nuestra vida a veces como un desierto, podemos hasta florecer. Gracias y síganos mandando sus mensajes. Recuerden, 967-101-2955. Concluimos nuestro programa con el canto ya habitual. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Muchísimas gracias y con el favor de Dios nos vemos dentro de 8 días. Agradecemos muchísimo su sintonía. Que Dios los bendiga. Excelente noche. Bendiciones. Navegando sin timón,
despierto, me abandona la razón. Apenas sí, ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? como un niño